Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo de hoy vamos a ver palabras iguales pero diferentes significados. Esto se conoce con el nombre de polisemia, ¿vale? Porque es una palabra que es una palabra pero dos cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo, vamos a empezar. La palabra banco. La palabra banco es el sitio donde vamos a por el dinero, ¿no? A ingresar o sacar dinero, pero también es un banco para sentarse o bench. Y además también decimos banco para un banco de peces. School of Fish, bench y bank son tres palabras totalmente diferentes, pero en español tenemos una misma palabra, banco, y tres significados o meanings diferentes, totalmente diferentes. Esto es lo que se conoce con el nombre de polisemia, porque poli significa muchos y semia significa significado. Vamos a empezar. Tengo una lista de 12 palabras y la primera es banco. Bueno, la segunda palabra sería la palabra llave. Llave puede ser una llave de casa o una llave del coche, ¿no? Como key. La clave, en inglés también key sería la clave, en español no. En español tenemos la palabra llave, que puede ser la llave de la casa, puede ser una llave de judo y también puede ser una llave de paso, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que cortar la llave de paso del agua, ¿no? De la casa. Vale. La tercera palabra que tenemos también sería ratón. Ratón puede ser un ratón de estos del ordenador o computadora. Si estáis en Sudamérica decís computadora. Ratón también es un animal, ¿no? Mouse. Bueno, la cuarta palabra sería la palabra sierra, porque sierra puede ser o una herramienta de cortar o un conjunto de montañas, ¿vale? Nosotros cuando tenemos muchas montañas decimos que es una sierra, ¿vale? No decimos mountain, ¿no? Decimos sierra, una sierra, ¿vale? Montes, también se utiliza la palabra cuando hay muchas montañas o montes, el conjunto en total se llama sierra, una sierra. O una serranía también se puede utilizar. Bueno, la quinta palabra que tenemos sería planta. Planta tiene muchos significados diferentes porque además de una planta de planta, ¿no? De plant, ¿no? Que puede ser natural, como en mi caso las que tengo son naturales, una planta natural, una planta artificial, o sea, un ser vivo. También utilizamos la palabra planta para floor, ¿no? Para los pisos de las casas, ¿no? Yo vivo en una primera planta. ¿Tú en qué planta vives? ¿En una quinta? ¿En una primera? ¿En un bajo? O sea que planta puede ser una altura de una casa, como plant, floor, o la tercera sería plant respecto a factory, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una planta de productos químicos, ¿no? Por ejemplo, planta. Bueno, la sexta palabra sería la palabra carta. Carta hace referencia a tres cosas. Puede ser la carta del menú. El menú, por ejemplo, cuando vais a un restaurante tenéis que decir, por favor, ¿sería tan amable de traerme la carta? O simplemente, por favor, la carta. Decimos menú y nos van a entender, ¿no? Pero la traducción en español es carta, no el menú. Vale, entonces primero carta respecto a menú. La segunda sería carta respecto a letter, una carta escrita, ¿no? Por ejemplo, me ha llegado una carta del banco, ¿no? Por ejemplo, o tengo que escribir una carta a mis amigos, referido a carta de por escrito. Y el tercer significado sería carta de jugar al póker, por ejemplo, jugar a las cartas, ¿no? Juego de naipes, en inglés playing card, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos esos tres significados, palabras totalmente diferentes en inglés, pero una misma palabra en español. Por eso se llama polisemia. Bueno, la séptima palabra que tengo sería lengua. Lengua se utiliza siempre, yo utilizo en vez de idioma, digo lengua para que me comprendáis mejor, ¿no? En inglés, lengua hace referencia a una lengua española, lengua inglesa, o el idioma español, el idioma inglés. Luego, lengua hace referencia
a la parte del cuerpo, la lengua. Y luego la tercera sería una persona crítica, ¿no? O sea, decir que tienes una lengua muy afilada, ¿no? O las malas lenguas. Ahora hay un programa en televisión española que se llama Las malas lenguas, referido a cuando la gente comenta, ¿no? Comentar muchas cosas, ¿no? Entonces las malas lenguas dicen que los políticos, bla, 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 ¿no? Esto es voz populi, ¿no? Cuando hay algo que se comenta mucho, ¿no? La mala lengua. O tener la lengua muy afilada no quiere decir que tenga la lengua así, acabada en filo, ¿no? Sino tener la lengua muy afilada, como sharp tongue, es metafórico, ¿no? Es como decir que eres una persona que critica mucho, ¿no? Tener la lengua muy afilada, ¿no? Para criticar a otras personas. Bueno, amigos, el octavo significado o sea, la octava palabra polisémica que tengo sería vela, porque vela puede ser navegar a vela, ¿no? El sailing. Vela también hace referencia a cuando tenemos una vela, candle. Candle, esto es una vela de estas que huelen bien, una vela anti-mosquitos, ¿no? Entonces tenemos el sailing, la vela de navegar a vela, la vela de cera y la vela a estar en vela. Estar en vela significa estar toda la noche en vela, es cuando no duermes nada en toda la noche, ¿no? Porque tienes un problema o lo que sea, por lo que sea, no duermes una noche. Esto se llama vigilia. En español esta palabra hace referencia a estar toda la noche después despierto, o sea, cuando no duermes una noche, la palabra en español es estar en vigilia o velar, ¿no? Esto, velar o estar en vigilia es una palabra que ya no se usa tanto, ¿no? Hace referencia a velar a un muerto, ¿no? Cuando una persona muere o fallece, ¿no? Passed away o dead. Estar toda la noche en vela o en vigilia hace referencia a esto, ¿no? Pero también hay otro significado además de estar despierto toda la noche, estar en vela, hay otra expresión popular que utilizamos mucho, que decimos estar a dos velas. Estar a dos velas, hacemos así, cuando no nos queda dinero, ¿no? Lo típico que ya estás a final de mes o bueno, a mitad o a final de mes, ¿no? Depende del salario cuando llegue y de la persona y de los tiempos económicos financieros. El caso es que lo usamos mucho, ¿no? Porque decimos, no, es que estoy a dos velas, ¿no? Esta semana estoy a dos velas, ¿no? No puedo salir, ¿no? O lo que sea. Estar a dos velas es no tener un duro o un euro, ¿no? Antiguamente, como teníamos la peseta y teníamos duros, que eran 5 pesetas, decíamos, estoy sin un duro. Y esto lo seguimos diciendo la gente de mi generación, la gente que hemos tenido las pesetas. Vale, la novena palabra sería taza. Taza, en español taza hace referencia a cup, ¿no? Una taza de beber un café o beber un té, y también hace referencia a una medida de cocina, ¿no? Cuando tienes que coger una tacita de harina o de sal o de azúcar, ¿no? Hace referencia a esto, ¿no? A measuring cup, o sea, una unidad, ¿vale? Bueno, la décima palabra es pico. Pico hace referencia al pico de un ave. Luego hace referencia a un pico, a una herramienta, cuando necesitas una herramienta. Luego, pico hace referencia a la parte más alta de arriba de una montaña, ¿no? Cuando dicen, no, voy a subir al pico de la montaña, es la parte más alta de la montaña. También la expresión y pico la usamos muchísimo. Por ejemplo, si yo no quiero decir mi edad verdadera, digo, no, yo tengo 50 y tantos, o 50 años y pico. Y esto lo decimos mucho también con las horas, ¿no? Por ejemplo, no, en vez de decir son las 10, en Inglaterra siempre yo oía las 10 o'clock, ¿no? Aunque no fueran o'clock, ¿no? Pero en medio de la noche se levantaban y decían, no, es que me he levantado a las 3 o'clock. Y yo decía, ¿has mirado que sea la hora en punto? Y no, es una manera de hablar, ¿no? O'clock se utiliza mucho en Inglaterra.
nosotros no utilizamos, bueno, en punto, si son las 10 en punto sí, ¿no? Pero si queremos decir, no, es que eran las 10 y pico, ¿no? Porque sabías que eran las 10, pero no sabías exactamente si eran las 10 y 5, las 10 y 10 o las 10 y cuarto, ¿no? Entonces eso, quedamos sobre las 10, llegado a las 10 y pico, ¿no? Y bueno, luego tenemos otra palabra que usamos también que tiene diferentes significados, que es la número 11, que sería la palabra batería. Batería hace referencia a tres cosas muy diferentes, ¿no? La batería de cocina, ¿no? Que son los cacharros de cocina, que tenemos un vídeo sobre los cacharros de cocina. Entonces, cuando queremos decir he comprado una batería de cocina, una batería es porque he comprado el cazo, la cazuela, una cazuela más grande, un cazo más pequeño, un cazo mediano, etcétera. Entonces, en inglés para esto, ¿qué decís? Cookware o set, ¿no? Un set de cocina, ¿no? Sería una batería. Luego el segundo significado sería batería de tocar la batería, ¿no? Que tengo un estudiante que toca la batería, que en inglés dices drum, ¿no? Y luego el tercer uso de la palabra batería sería una batería de las que tienen los coches eléctricos, o por ejemplo yo tengo baterías para las placas solares o paneles solares, ¿no? Entonces una batería es una fuente de energía. Cualquier dispositivo móvil, ¿no? Teléfono, ordenador, necesita una batería, ¿no? Tenemos un vídeo sobre el litio en mis conversaciones con Asier, que hablamos de los problemas, las ventajas e inconvenientes del litio. Ventajas, desventajas, convenientes e inconvenientes del litio. El litio es lo que tienen las baterías. Bueno, y continuamos con más palabras polisémicas. La palabra 12 sería cabeza. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Cabeza sería la parte del cuerpo, ¿no? Que a mí me duele mucho la cabeza por las tardes, ¿no? Por ejemplo. Luego, tener cabeza lo utilizamos mucho para una persona que tiene cabeza, que es una persona inteligente, ¿no? Sensata, lista o inteligente, ¿no? Tener buena cabeza, ¿no? Para las matemáticas, para los números, para las letras. Y luego también se utiliza la palabra cabeza como ser un líder, ¿no? Un líder, head, líder. Es decir, decimos que una persona, por ejemplo, está al frente de un proyecto o es la cabeza del proyecto cuando es el líder, ¿no? Entonces tenemos tres palabras cabeza, la misma palabra, tres cosas diferentes: head, brain and head, leader. Y bueno, amigos, pues hasta aquí las 12 palabras polisémicas más típicas que nos pueden crear confusión, ¿no? Lo más típico es lo del banco, lo de la planta, etcétera. Hay muchas más, entonces bueno, en el siguiente vídeo ya hablaremos de otras cuantas más, ¿vale? Venga, besitos amigos, buen día, acordaros de suscribiros, bye.